Como habíamos dicho, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la juventud que ciertamente en 10, 15 años más pues va a ser el soporte económico de la República Dominicana. Y muy bien se ve, es tan así el tema del soporte económico que muy bien se ve en uno de los gráficos que pude ver en un estudio que está desarrollando Educa, que ha desarrollado de hecho y ya ha finalizado Educa, donde vemos cómo ha evolucionado lo que conocemos muchas veces como pirámide poblacional en la República Dominicana en los últimos 30 años. Y es increíble cómo el soporte del joven es más fuerte. O sea, antes el joven, como tú dices, era una gran parte de la pirámide. Ahora, con el incremento de la edad media de vida, claramente, pues la pirámide se vuelve un poco más esbelta, más atractiva, como digo yo. Pero esto implica que esos jóvenes dentro de 10 años, la carga, tanto de personas de menor edad, pero sobre todo de personas de mayor edad que tienden a tener un gasto importante, sobre todo en los temas de salud, pues va a caer en los hombros, porque sobre todo una gran parte de la población todavía no tiene acceso a estos temas de seguridad, de seguridad social como tal. O sea, hemos tenido muchas ganancias en ese sistema, pero todavía nos faltan muchas por tener. Entonces, viendo eso, y viendo, digamos, los elementos que tiene el estudio, muy completo, un estudio desarrollado por Educa, donde ve la parte educativa, la informalidad, la educación, la salida de la educación, el embarazo adolescente, que es la epidemia más grande que tiene la República Dominicana, ver cómo eso se ha incrementado en el tiempo. Y cuál es la estructura institucional que le va a dar respuesta, o que le tiene que dar respuesta a esto. Pues claramente muestra que el estudio es bastante integral. A mí me gustaría que tú compartas con nosotros un poco los principales hallazgos de este estudio. Claro, muchas gracias Jacqueline, y gracias también y un saludo para los televidentes, una vez más pudiendo tener un espacio para compartir información relevante de educación. Me ven probablemente con muchos papeles sobre la mesa porque estos son estudios que están recién salidos del horno, como solemos decir, están en una versión muy acabada pero todavía en producción. Y tiene que ver una preocupación que tiene Educa desde hace un buen tiempo de evaluar el perfil de los jóvenes dominicanos. Sentimos que en gran parte son desconocidos por la población y por tanto son bastante ignorados en las políticas públicas. Por eso el estudio va a llevar como título, o lleva como título ya, Jóvenes Dominicanos, esos desconocidos, porque verdaderamente arroja información sobre un grupo de población entre los 15 y los 29 años de edad que está allí como un motor potencial de la economía dominicana, siempre y cuando se aproveche bien, porque como bien decías, la estructura demográfica del país hoy nos está diciendo de que hay bono demográfico, es decir, que los activos superan a los pasivos, pero eso funciona en la medida que usted logre incorporar a estos jóvenes a un mercado de trabajo formal, regulado, es decir, de empleo de calidad y empleo dentro de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo, para que los aportes que estos hagan a la seguridad social luego puedan financiar a las generaciones pasivas. Si esto no se aprovecha, el país pierde una oportunidad de oro en términos de soporte de poblaciones activas hacia las poblaciones pasivas. Y eso es algo que solamente se puede hacer si la calidad del sistema educativo es tal que le permite a los jóvenes adquirir competencias para que luego puedan desarrollarlas en un mercado de trabajo ampliado. Y lo primero que hay que decir es que los jóvenes hoy se están saliendo de forma prematura del sistema educativo. Prácticamente la mitad de los jóvenes se sale antes de finalizar el último grado del bachillerato. Y esto coloca a la República Dominicana en la retaguardia de los países líderes de América Latina, porque evidentemente hay razones que alejan a los jóvenes del sistema educativo formal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los jóvenes son muy inteligentes y entienden que el valor agregado de culminar la educación de tipo secundario es muy pequeño si no tienen expectativas de continuar hacia educación terciaria o universitaria. Y eso basta ver cómo es la estructura del empleo en la República Dominicana. 2 de cada 3 empleos que se generan en el país corresponden a los sectores de más baja productividad. Es decir, y por tanto sectores de baja cualificación de los recursos humanos. Es decir, la economía no está generando empleos de calidad. Y en
consecuencia, La los jóvenes no rentabilidad de educarse. entienden que hay allí oportunidades de mejora en la educación. La rentabilidad de educarse en nivel secundario baja, sí aumenta cuando uno llega y culmina en la universidad, pero evidentemente eso no es para toda la estructura de jóvenes, que bien dicho sea de paso, representa el 27% de la población. Estos jóvenes de 15 a 29 años son prácticamente más de 1 de cada 4 de todos los dominicanos. Así que allí hay un potencial grande en el sector de la economía que debe ser aprovechado en tanto bono demográfico por unas transformaciones que requiere el sistema educativo y para las cuales Educa, en conjunto con el Ministerio de Educación, está trabajando hoy día. Mira, tú acabas de decir algo muy fundamental. Aquí en el programa somos muy dados a conversar sobre las reformas estructurales que necesita la economía, etcétera. Y como tú bien dices, Darwin, cuando la economía no te genera empleo de calidad, la rentabilidad de educarse es cada vez más baja, porque tú dices que yo no necesito eso para insertarme en un mercado laboral que lo que está requiriendo es educación de baja calidad. Pero eso es un círculo vicioso, porque cuando una empresa quiere venir, dice, bueno, pero es que yo no encuentro esa calidad. Y es el caso de la India, que ha hecho todo lo contrario. Entonces, ¿por qué la India está produciendo toda esta gente que son doctores en educación, en medicina, en tecnologías, en desarrollo tecnológico, pero está preparada para cuando entonces ha comenzado toda esa demanda? Pues la India está preparada. No es el caso de la República Dominicana, donde esto que está sucediendo, y vale la pena poner un paréntesis y decir, mira, ¿estamos mejor que hace 30 años? Sí, o sea, la tasa de abandono era superior al 70% en República Dominicana en la secundaria. Los años promedio de educación claramente han aumentado, pero como tú dices, todavía estamos en la última parte de la línea, en la cola, cuando nos comparamos con nuestros competidores. Sí, y se están haciendo transformaciones, pero hay a veces temas que hay que mirar con cuidado, porque desde la educación muchas veces tendemos a crear como las falsas expectativas de lo que puede generar la promesa educativa, como por ejemplo llaman algunos autores como Fernando Filgueira de la CEPAL. No es la educación la que genera los cambios en el mercado de trabajo. Es el mercado de trabajo el que se transforma, producto de reformas estructurales que permiten que la educación sea una variable que de alguna manera cataliza los procesos económicos en un determinado país. Y es sorprendente ver que en 20 años, si uno analiza desde el año 96 hacia el año 2016, la estructura de la cualificación del trabajador dominicano prácticamente no ha variado, e incluso los trabajadores no calificados han incrementado levemente del año 96 al año 2016. En este primer año, en el año base, en el 96, los trabajadores no calificados eran 1 de cada 5. Hoy están próximos a 1 de cada 4, ya estamos casi en el 24%. Entonces, esto está indicando que la economía no está generando los procesos de innovación, de transformación, de inserción internacional para abrir oportunidades a los jóvenes a que a través de la cualificación y de la educación encuentren empleo. Entonces, Darwin, déjame ahí, y eso es consistente con que la participación de sectores como el sector industrial ha caído drásticamente en esos 20 años. Claro, si uno mira, por ejemplo, los trabajadores cualificados por sectores de la economía en el área de la industria y en el área de la agropecuaria, son dos sectores que han perdido presencia en función de los servicios o de los trabajos de muy baja calificación. Entonces, el país productivo, digamos, empieza a perder posicionamiento. Y eso es un tema importante porque para países de pequeña escala, como los nuestros, y hablo por caso de República Dominicana, de Uruguay, como ustedes saben que es mi país, deben apostar sí o sí a modelos exportadores, porque los mercados internos no generan el dinamismo para generar riqueza suficiente que permita aumentar el desarrollo de sus habitantes. De esta conclusión nos está diciendo de que evidentemente allí hay una limitante a la promesa educativa. No podemos creer, y esta es la primera gran lección de este estudio, es que la educación en sí mismo de jóvenes mejores formados van a generar mejores empleos. Eso no es así. La relación es justamente la inversa, es mejores desarrollos del mercado de trabajo son los que permiten crear mejores empleos más cualificados y por tanto
generar que las expectativas educativas de los jóvenes se vean recompensadas. Como hoy por hoy existe esa brecha, esa laguna, los jóvenes empiezan a actuar como free riders, es decir, entienden que no hay un valor adicional a un año educativo siempre y cuando no termine la universidad y por tanto se van saliendo del sistema por razones también muy interesantes, porque en el caso de los varones se salen más prematuramente para ingreso al mercado de trabajo, pero en el caso de las mujeres se salen por razones familiares muy vinculadas al embarazo adolescente, un embarazo prematuro. El 26% de los embarazos en el año 2016 en la República Dominicana fueron en jóvenes entre 15 y 19 años. Prácticamente 1 de cada 5 en esas edades, de 15 a 19 años, de 15 a 19 años, ha sido madre al menos una vez o está en embarazo. Wow. Pero si lo medimos hacia abajo, porque el estudio abarca solo de 15 a 29, si lo medimos desde edades menores hasta los 19 años de edad, es 1 de cada 3. Y eso es claramente una limitante para el desarrollo de las mujeres y genera un problema de políticas de género y de inequidad de género brutal en el país, como también lo hace el nivel socioeconómico. Sí, pero eso que dices va mucho más allá. ¿Por qué? Porque esa joven, sin experiencia, con un bebé que tiene que tomar decisiones educativas de ese bebé, ¿cuál tú crees que son las decisiones que va a tomar? Claramente. Entonces es algo obviamente que se va replicando generacionalmente cuando tú tienes el embarazo adolescente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo este año dedicó el informe de desarrollo humano a todo el tema del embarazo adolescente, sumamente interesante, y los resultados que están ahí, obviamente, que son aterradores. Una pregunta que yo quería hacerte, y es porque de unos años para acá, hemos estado enfocados mucho en lo que aquí se conoce, o en América Latina, como los nini, ¿verdad? Que ni trabaja ni estudia. Claro. Y yo quiero saber si el estudio abordó este tema, ¿qué encontró ahí? Sí, claro, el estudio es cual y cuantitativo, y una de las estrategias de los instrumentos cualitativos fue de entrevistar en grupos motivacionales a jóvenes que se encuentran en esta condición de no estar trabajando y de no estar estudiando, a los cuales nosotros clasificamos como sin, porque en realidad decimos que no es que ellos no quieran trabajar o no quieran estudiar, en realidad se encuentran sin las competencias adecuadas para poder desarrollar una actividad productiva. Entonces, por eso no están trabajando. No es que sea una responsabilidad de los jóvenes que cayeron en la desidia o en la irresponsabilidad. Estos jóvenes, todos los que fueron consultados en este tipo de grupo, que fueron más de 60 jóvenes en distintos grupos motivacionales con estas características, hasta encontrar lo que se llama técnicamente el nivel de saturación, es decir, fuimos capaces de entender que las respuestas ya estaban contempladas, es de esta realidad de decir, yo no encuentro las oportunidades en el sistema para realmente insertarme. Y allí aparecen, obviamente, salidas, digamos, preocupantes, marginales, es decir, delincuencia, prostitución, trabajos informales extremadamente precarios. Inseguros. Evidentemente allí hay un problema muy serio para estos casi 600.000 jóvenes dominicanos que están en esas circunstancias. Pero es también muy relevante en el estudio observar cómo hay una inequidad en términos ya socioeconómicos entre los jóvenes que logran niveles de educación superiores de aquellos que no lo logran. Es muy relevante observar que para la población de 25 a 29 años, que es cuando debiéramos medir si ya lograron, digamos, niveles de educación superior, prácticamente en el quintil 1 de ingresos es inexistente, mientras en el quintil 5 de ingresos, es decir, el 20% más rico de la población, es el 24%. Pero uno se va al quintil 4, es decir, donde está ahí el 40% de la población de más altos ingresos, y allí apenas es el 7.8%. Es decir, hay una gran brecha entre el 20% de la población que tiene mayores capacidades de financiamiento y de pago, no solamente del costo de la educación superior, sino de lo que implica no estar trabajando para poder estudiar, del resto amplio de la población que no tiene acceso a una educación de nivel superior o que
cuando mejor ocurre, la hace de manera incompleta. Entonces allí hay también información muy relevante para los tomadores de decisión en términos de política, porque requiere efectivamente de pensar y repensar una política pública dirigida a este segmento de la población para cambiar el perfil de ese estudiante que a los 18, 19, 20 años debe comprender y debe aprender ciertas competencias que le van a ser útil no solamente para el mercado de trabajo, sino también para desenvolverse como un ciudadano productivo dentro de su sociedad. Y allí hay un desafío enorme y una hipoteca del futuro de la República Dominicana si no se trabaja rápido y bien. El tema de la educación técnica, porque tú puedes decir qué vamos a hacer con los jóvenes que vienen, pero con esos que están ahí, yo creo, y es mi percepción particular, que toda la estrategia alrededor de la educación técnica, técnica vocacional o técnica profesional, cualquiera de las dos, aquí como que se ha dejado a un lado en República Dominicana. Y eso, Darwin, que a pesar de que yo estoy un poquito de acuerdo en que la transformación en el mercado laboral van a traer la transformación en el sistema educativo, yo creo que va muy de la mano. Sí, sí. Porque muchas veces, y ya yo lo he vivido, de empresas que quieren venir aquí y como no encuentran la educación que necesitan o la población con la educación que necesitan, entonces finalmente vienen y no hacen la inversión. Entonces yo creo que son dos cosas que van ampliamente de la mano. No, pero eso implica que haya políticas, por ejemplo, en el país, de que promueva la inversión extranjera y que promueva, por ejemplo, espacios de desarrollo como zonas francas. Por ejemplo, hoy en debate por ciertos cuestionamientos sobre su aporte o no a la economía en términos impositivos, cuando evidentemente el modelo de esa oportunidad de negocios requiere observarlo en la realidad regional, porque lo que se busca con eso es generar empleo en los países. Y para poder generar empleo uno tiene que ofrecer algo que atraiga esa inversión. Y si uno le va a poner más impuestos o impuestos iguales a los mercados de origen, pues se quedan donde están. Sobre todo en una coyuntura actual como la de Estados Unidos, donde hoy el presidente Trump está favoreciendo que empresas norteamericanas regresen a los Estados Unidos. Entonces, esto no se puede ver de forma aislada y de modo simplista. Tiene digamos, connotaciones complejas. Pero en cuanto a la educación técnica que decía, fíjate que son prácticamente 530.000 estudiantes que están matriculados en la opción de arte y general y solamente 44.000 en la educación técnica, es decir, en torno al 8%. Mira, eso que tú hablas de la zona franca va muy de la mano con esto de la educación técnica. Claro. Tú sabes que en todos estos años ese sector ha fungido como un sustituto de la educación técnica. Hay un ejemplo buenísimo de cuando vino el impacto del acuerdo multifibras que cae en la zona franca y si hay un gran desempleo de zona franca, como un grupo de empleados grande fue y montaron unas fábricas de ropa interior en el este del país e hicieron, cuando tú vas ahí, tú ves cómo utilizan la misma metodología de medición de productividad a empleados con educación secundaria, pero que durante muchos años recibieron una educación técnica a través de este trabajo que no lo encuentras en casi ningún sector de la economía. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas, porque justamente la educación técnica es una enorme oportunidad para el país. Creo que nos estamos quedando corto de tiempo, pero es importante destacar que el Infotep, por ejemplo, que se nutre del financiamiento de los trabajadores y de empresas fundamentalmente, solamente ha capacitado al 2% de los jóvenes de 15 a 29 años. Es decir, está haciendo una tarea extraordinaria, pero para un pequeño número todavía de la población que debiera atender, que es la población que está en trabajo o que necesita reinsertarse al trabajo. Así que hay ahí un espacio para continuar conversando en este tema. Bueno, ahora se nos acabó el segmento, pero en el próximo segmento, y hablando de educación, vamos a comenzar ya a hablar qué es lo que estamos trabajando en términos de la calidad, mirando hacia adelante, y obviamente desde esta perspectiva de la selección de los nuevos cargos, para terminar finalmente con qué nos ha dejado, qué sabor nos ha dejado los resultados de la evaluación de desempeño que se comenzaron a llevar a cabo desde el año pasado. Nos vemos en el próximo segmento.